Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias por invitarme a presentar mi trabajo hoy. Yo soy Juan Diego Soler, soy astrofísico, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica en Italia, en Roma. Ahora mismo estoy geográficamente en Viena, donde estoy como visitante académico del Observatorio de Viena. Y les vengo a contar estas historias que están basadas en este libro. Este libro se llama Relatos del Confín del Mundo y del Universo. Es un libro que escribí basado en una experiencia que tuve y hay varios elementos en esta portada. Entonces podemos comenzar con la portada, ¿no? Hay un barco en la parte de arriba. Ese barco es el Endurance, que es un barco que va a ser protagonista durante toda esta presentación. En la parte de abajo hay pingüinos, hay focas, hay todos esos elementos que están alrededor de la Antártica y hay un elemento que es moderno, no es un elemento que es histórico. Lo pueden ver ahí en la parte de abajo, en la derecha. Ese es un telescopio. Ese es un telescopio que es este telescopio. Este soy yo en enero del 2011 junto a este telescopio que se llama BLAST. Es un telescopio que nosotros lanzamos desde Antártica para medir la luz que no penetra la atmósfera de la Tierra. Luz en el infrarrojo lejano, lo que llaman submilímetro por la longitud de onda y se utiliza para observar regiones del firmamento que son realmente frías, que están a unos menos 260 grados centígrados o a apenas unas decenas de grados Kelvin. Entonces, ¿por qué hacer eso y por qué contar esa historia? Bueno, porque ustedes como yo son de una parte del mundo en el que no hay hielo. Nosotros venimos de muy cerquita al Ecuador. Si ustedes vienen de Colombia como yo, pues el hielo no es un elemento que sea habitual. Y entonces hablemos un poco de nostalgia bogotana. Yo nací en Bogotá. On wide boulevards, Bogotanos build their homes in many styles, showing the influence of their cosmopolitan culture. Children are warmly dressed to offset the chill of Bogota's elevation of 8,600 feet. Bueno, este era yo, uno de esos niños bien abrigados, era yo, ese soy yo yendo al colegio, y este es como se ve un día de cielo despejado en Bogotá. Bueno, mentiras, sí a veces vemos el cielo azul, pero Bogotá es probablemente lo más frío que existe en Colombia, y Bogotá está a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Si usted le da esa altura a cualquier europeo o a cualquier persona que viva en el hemisferio norte, o incluso a un argentino o un chileno, 2.700 metros es una altura muy respetable, la gente tiende a no vivir allá. ¿Por qué la gente tiende a no vivir allá? Porque a una cota de altitud tan alta, pues hay nieve permanentemente. Sin embargo, hay algo que sucede en Colombia y es que el hielo es un elemento muy extraño. Entonces, ¿cómo fue que alguien como yo, que nace en un lugar tan alto, pero que está tan lejos del hielo a pesar de todo, termina pensando en la Antártica? Bueno, está relacionado con este libro. Este fue el libro que se sacó para los 100 años de la National Geographic Society, que es, una sociedad de exploración fundada en los Estados Unidos. La central está en Washington, D.C. Era básicamente una respuesta en América a la Royal Exploration Society del Reino Unido y a otras sociedades de exploración con un tinte mucho más moderno. Es una sociedad que fue creada en el siglo XX y una de las cosas que hizo la National Geographic Society era documentar esta expedición. Esta foto está en la mitad de ese libro y si se puede trazar de alguna manera esa llegada mía a la idea de Antártica, es esta expedición, la expedición transantártica de Sir Edmund Hillary, que ustedes a lo mejor recuerdan porque fue una de las primeras personas en escalar el Everest. Entonces, ¿por qué es tan extraño eso que haya un continente en el sur del planeta? Bueno, pues eso está relacionado a nuestra historia. Esta es la representación del mundo hacia los años 1600 con la canción de Joe Arroyo. Esta era la idea que se tenía del mundo después de los viajes de Magallanes. Magallanes que hace 502 años, las naves de Sebastián Elcano, porque Magallanes, spoiler alert, no sobrevivió al viaje, completaron la primera circunnavegación del globo terráqueo, la primera vuelta entera a la Tierra.
Y esta es la imagen que se tenía después de esa circunnavegación. El 6 de septiembre de hace 502 años, no voy a hacer la matemática aquí, llegaron la única nave, la nave Victoria, que sobrevivió esa circunnavegación y traía noticias de todos estos lugares que se habían observado, incluyendo la Tierra del Fuego. Ven ahí la Tierra del Fuego en el sur de Sudamérica, con todas estas deformaciones involucradas en el hecho de no poder medir longitudes muy bien en el mar. El avistamiento de tantos masas de tierra hacia el sur hacía pensar esa idea aristotélica de que la Tierra está balanceada por masas de agua, de tierra en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Aristóteles, a pesar de nunca haber cruzado los océanos, pensaba simplemente por argumentos de simetría que debería haber una masa de tierra que balanceaba la Tierra que ya se sabía que era esférica. Por lo menos había buenas evidencias que era esférica, aunque no había pegado la idea en todas partes. Durante mucho tiempo, esa era la mejor representación que se tenía. Había personas que pensaban que no había nada ahí abajo, pero pues estamos hablando de un tiempo en que lo mejor que teníamos para navegar era esto. Esos eran las cartas portolanas. Las cartas portolanas son una forma de navegación en las cuales se utiliza una brújula para llegar al destino. Entonces, si ustedes ven una carta portolana bien cerquita, esa es una carta portolana de la isla de Sicilia. La carta portolana lo que tiene es esos radios. Entonces, la idea es, ustedes ponían la brújula encima de esa rosa de los vientos que está ahí, pues, ese radio, ese centro, y les decía hacia dónde apuntar su barco si ustedes querían llegar a otro puerto. Ese era una buena forma de navegación, a pesar de que en estos momentos, pues estamos hablando de hace unos 450 años, nadie atrevía a aventurarse muy lejos de la costa, porque era muy peligroso. Y había una sencilla razón, y es que el campo magnético no siempre predecía el lugar hacia donde se iba a llegar, más los vientos y el hecho que era muy difícil medir eh, con precisión longitudes en el mar. Y entonces llega este señor. Este señor es Sir Edmund Halley, ahí todavía no era Sir Edmund Halley, conocido más por el cometa Halley, que fue uno de los primeros en notar las variaciones del campo magnético de la Tierra. Esas se midieron por primera vez hacia 1602, pero Halley, haciendo observaciones desde Inglaterra, notó que el campo magnético no siempre apuntaba hacia arriba. Y eso fue lo que él hizo. Se embarcó entre 1700 y 1701, él se embarcó en un viaje por el Atlántico Norte y el Atlántico Sur para hacer este, que es el primer mapa del campo magnético terrestre. Y el campo magnético está ahí orientado por esas líneas y ahí muestra la primera cosa que uno debería aprender en kinder, y es que el campo magnético de la Tierra no siempre apunta hacia el norte. De hecho, el norte magnético y el norte geográfico no son el mismo. El norte geográfico es el punto en el que estaría el eje imaginario sobre el cual está rotando la Tierra. O sea, si ustedes tienen la Tierra y la Tierra fuera un buñuelo, y ustedes clavan ese buñuelo con un pincho, y para mostrar la rotación, el norte magnético es el punto de entrada de ese pincho. Y el polo sur geográfico, pues es el punto de salida de ese pincho. Los polos magnéticos no coinciden con esos polos geográficos. Ahí ven en la mitad de ese mapa, hay una rosa de los vientos que marca el norte geográfico y ven cómo hay un ángulo entre el norte geográfico y el norte magnético. Entonces, Halley, ya convertido en este señor, ahí está mostrando su idea de lo que podía llegar a ser la Tierra. Él pensaba que la Tierra estaba hecho de unas esferas concéntricas que estaban girando, eran esferas cargadas y producían esas variaciones en el campo magnético. Esa era la forma en la que lo explicaba él. Si lo quieren ver más cerquita, este es el dibujo. Y pues ese es un dibujo que llegó a nuestros días sobre todo porque si ustedes creen en teorías de conspiración, hay una de las teorías de conspiración que es la de la Tierra hueca, que existe todo un mundo interior de la Tierra en el cual se desarrolló otra civilización. Esa idea se puede trazar hacia Halley. Entonces, ¿por qué esa idea era tan popular en esa época? ¿Por qué se pensaba que podía haber un hueco en el norte a través del cual se manifestaba el interior de la Tierra en forma de auroras boreales? En el sur nadie había visto, los europeos no habían registrado auroras australes en ese momento. Pues porque el norte era una cosa extremadamente misteriosa, ¿no? Esta es una imagen del norte de Norteamérica. De hecho, si ven ustedes en la izquierda,
Rusia americana, Alaska. Esto es una imagen que fue tomada de un mapa antes de que Estados Unidos comprara el territorio de Alaska a Rusia. Y como ven, arriba no hay nada, no se sabía exactamente qué podía haber allá arriba, no se sabía si había otro continente y era cierto, lo que era cierto es que se sabía que allá estaba el Polo Norte, y el Polo Norte geográfico y el Polo Norte magnético. Dado que saber cuál es la orientación del campo magnético respecto al norte geográfico es crucial para la navegación y crucial para los intereses geopolíticos de un país, Inglaterra y el Reino Unido fueron entre los primeros países que organizaron expediciones al norte. Otras expediciones, los rusos organizaron algunas, el Imperio Austrohúngaro aquí en el Museo de Historia del Arte de Viena. Hay imágenes de las exploraciones que se hicieron también del Imperio Austrohúngaro buscando el Polo Norte magnético. Los primeros que llegaron allá llegaron hacia 1832. Es una de las imágenes en las cuales los barcos tenían que atravesar el océano congelado. También había icebergs, la diferencia entre el océano congelado y los icebergs es que los icebergs son pedazos de glaciar que han ido llegando al océano, porque son de agua dulce, mientras que el océano congelado pues es agua salada. En esa expedición el héroe de toda la expedición era el sobrino del capitán de esa expedición, de James Ross. Es un tipo que se llama James Clark Ross. Y si lo quieren ver, pues este era James Clark Ross, que es lo más cercano pues a Leonardo DiCaprio de la época, porque realmente a parecer no solamente era un gran explorador y un gran físico, sino también pues tenía muy buena pinta. Pues no lo sé, a lo mejor hay que comprarse un abrigo como el del man, a ver si uno le levanta. Y esta es una imagen de la representación de esa primera medición del Polo Norte magnético. Lo encontraron hacia el norte del Canadá. Ahí lo que están viendo en la parte de arriba de este diagrama es la aurora boreal. Y aquí en el retrato de James Clark Ross, ahí ven en la parte de abajo el instrumento que tiene, pues tiene una espada, obviamente, porque los académicos siempre deberíamos llevar una espada para poder defender las ideas. Y también en la esquina inferior derecha, pues está un aparato para medir la inclinación magnética. Porque en la brújula que tenemos nosotros se marca izquierda y derecha como si la Tierra fuera plana, pero la Tierra no es plana. Y de hecho hay un componente perpendicular a la Tierra de la dirección del campo magnético. Entonces James Clark Ross llevaba un instrumento muy similar a ese que aparece en la parte inferior derecha de este retrato para medir la inclinación magnética, porque el polo norte magnético no solamente es el lugar donde convergen todas las líneas de campo magnético, sino es el lugar en el que el campo magnético apunta hacia la Tierra. Obviamente, si uno ya ha descubierto, si uno es el Leonardo DiCaprio de la época, aunque este tipo pues era muy fiel a su esposa y de hecho eventualmente cuando dejó la exploración lo hizo por su esposa, eh, pues si uno ya midió el polo norte, pues el siguiente objetivo es el polo sur. Y él quería ser la primera persona que midiera los dos polos magnéticos de la Tierra. El polo norte queda mucho más hacia el norte y era mucho más peligroso y a él le interesaba era la aplicación práctica. Entonces, esta es una imagen de las tierras del sur, pues las costas del sur y el mar desconocido después de los viajes del Capitán Cook. El Capitán Cook hizo 3 viajes alrededor del mundo, murió en el último viaje y en el máximo acercamiento llegó a una latitud de -70 grados de latitud hacia el sol. O sea, cada grado de latitud más o menos son unos 100 kilómetros. Es decir, estaba como a unos 2000 kilómetros del Polo Sur, estaba todavía lejitos y no había encontrado ninguna masa de tierra. Entonces, lo que quería hacer James Clark Ross, era encontrar el polo sur magnético, y para eso se embarcó en esta aventura que está pues aquí inmortalizada en este bellísimo cuadro, y tenía 2 barcos que tenían los nombres más fantásticos que se me pueden ocurrir, el Erebus y el Terror. ¿Y por qué esos nombres tan horribles? Erebus, por cierto, es la parte más oscura del infierno. ¿Por qué se fue en 2 barcos que básicamente uno dice parte oscura del infierno y el otro se llama terror? Es porque estos barcos eran barcos de bombardas. Estos barcos los había hecho la Marina Británica para bombardear los puertos de los Estados Unidos durante las guerras de independencia. Entonces, estos barcos, una vez perdieron la guerra de independencia, pues tenían un casco extremadamente reforzado para poder llevar esos morteros con los que bombardearon incluso el puente, el puerto de Charlottesville y otros puertos en Estados Unidos.
Después de esa guerra, pues estos barcos altamente reforzados quedaron casi que desempleados y entonces se utilizaron en exploración. Eran barcos que tenían cascos reforzados y aparte tenían unos armazones relativamente planos. Y eso los hacía terriblemente engorrosos de manejar, pues de navegar. Las descripciones en general, la palabra náusea no la necesitan escribir porque se siente incluso en los diarios de la gente que viaja en estos barcos. Pero tenían la característica que con ellos podían penetrar las regiones más al sur. Entonces, en 1839 ellos parten con dirección al extremo sur, parten desde el sur de Australia y comienzan a encontrar eh, esto, pues que es una versión romantizada de todo lo que están encontrando aquí. Obviamente se ve un continente, ellos no encontraron directamente ese continente, sí encontraron pingüinos, encontraron petreles, que son algunos de los animales que se ven ahí, ven la ballena, hay una ballena, obviamente eso es como una inmortalización de todo lo que vieron al tiempo, pero lo que sí encontraron, que fue rarísimo, cuando penetraron en dirección al sur, siguiendo las mismas rutas que muchos balleneros habían seguido, llegaron mucho más al sur que de lo que nadie antes había llegado y encontraron esto, que es uno de los ecosistemas más extraños de la Tierra. Esta es la plataforma de hielo. Este es un glaciar que tiene cientos de metros de espesor que está flotando sobre el mar. Ahora sabemos, en este momento sabemos que este no es más que el resultado de la deriva del glaciar que cubre toda Antártica. Antártica es el continente alrededor del Polo Sur y es un continente que está continuamente cubierto de un glaciar que tiene hasta 2000 metros de espesor. Y ese glaciar está a la deriva y está fluyendo hacia las costas y esto es lo que encontraron ellos. Ellos tienen la primera descripción de lo que se llama la Ice Shelf o la capa de hielo de Ross. Ahora lleva el nombre de James Clerk Ross. Obviamente en esa época no se veía así, sino se veía así. Ellos encontraron no solamente esa capa de hielo, sino también encontraron estas dos montañas. El de la izquierda es el Monte Terror y la de la derecha es el Monte Erebus, que es el volcán más austral de la Tierra. Este es el lugar en donde yo terminé yendo. Ese es el monte Erebus ahora mismo, pues hace 10 años cuando yo estuve allí. Entonces, ¿yo qué fui a hacer allá si no era buscar lo mismo que estaba buscando James Clark Ross? Bueno, yo estaba buscando también un campo magnético. Estaba buscando esto. Eso que ustedes ven ahí como si fueran los bigotes de un gato, son las observaciones del campo magnético interestelar. Ese es el campo magnético que se extiende entre las estrellas. Estos son datos que vienen de los años 50 y la forma en la que se mide es midiendo la polarización, es decir, la dirección preferencial de la luz al atravesar el polvo interestelar. Polvo interestelar no son más que partículas carbonáceas o de silicio que tienen el tamaño del humo de un cigarrillo. Cuando ustedes ven el humo de un cigarrillo, están viendo pues una nube que está hecha de esas partículas que tienen más o menos un micrón de tamaño, pero son partículas que están dispersas en el medio interestelar, en el espacio entre las estrellas, y básicamente forman eso que nosotros conocemos como el espinazo de la noche, que es cuando se ve la Vía Láctea en un lugar despejado, sí se ve el brillo de todas las estrellas de nuestra galaxia, pero más que todo se ven nubes oscuras. Esas nubes oscuras en algunas culturas, como por ejemplo en las culturas de Sudamérica y de Australia, los incas, la gente del Estrecho de Torres en el norte de Australia, tenían nombres para esas constelaciones. De hecho, ellos tenían constelaciones de huecos. Son solamente nosotros occidentales los que nos remitimos a las estrellas para definir las constelaciones. Los incas tenían la llama, la gente del Estrecho de Torres tenía Lemú y veían otra serie de objetos ahí en el espacio. Eso que ustedes están viendo no son nubes en nuestra atmósfera, son nubes en la galaxia que están compuestas de ese polvo y así como cuando pasa una nube frente al Sol, están opacando la luz de las estrellas. Entonces, con el tiempo, se comenzó a observar el campo magnético de nuestra galaxia. Ese es el campo magnético que se ve ahí con la polarización de la luz de las estrellas. Pero si ustedes veían lugares más densos, se veía esto, se veían huecos. Esos huecos se pueden ver en luz infrarroja. Si ustedes ven, se ven algunas estrellitas hacia el centro, están enrojecidas. Si ustedes ven esto en luz infrarroja, se puede ver a través de ella. El problema es que la luz infrarroja no llega a la superficie de la Tierra.
La luz visible, la luz con la que nosotros vemos a las estrellas, en un día despejado puede atravesar todas las capas de la atmósfera, pero la luz infrarroja no logra hacer eso. Es absorbida por el vapor de agua en la atmósfera. De hecho, si ustedes pudieran ver con luz infrarroja lejana, o sea, estamos hablando de longitudes de onda de cientos de micras, ni siquiera se podrían ver la mano si las tiran frente a su cara, porque hay tanto vapor de agua que la opacidad de la atmósfera es muy alta. Entonces, para hacerlo, o se lanza un satélite para observar esa polarización, ya no de la luz de las estrellas, sino la polarización del medio de esas nubes que no se pueden ver con las estrellas, pues necesitan ver infrarrojo. Entonces, o se sacan unos 200 millones de euros del bolsillo y compran un satélite. Esto significa que si ustedes tienen una idea para un satélite y ya, o sea, ya mismo ya hacemos un satélite nosotros, estaría volando por ahí en el 2035, 2039 más o menos, y con tecnología ahora de la época, que está bien por un desembolso, pero si ustedes quieren medir algo ya o quieren desarrollar el tipo de tecnología para observar con ese satélite, pues necesitan hacerlo con un medio mucho más barato. Un avión comercial vuela a unos 10 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, todavía le queda un buen pedazo de atmósfera entre nosotros y el espacio. Entonces, una alternativa intermedia en precio, en desarrollo y en tiempo son los globos. Y en particular, nosotros trabajamos con los globos que producía y que todavía produce una división de la NASA que se llama CSBF. CSBF son las siglas de Columbia Science Balloon Facility. Ustedes saben que la NASA está hecha de muchos contratistas. Esos son contratistas que están en el este del estado de Texas y ese es el lugar en el que cayeron la mayor parte de los escombros de la destrucción del transbordador espacial Columbia. Por eso el nombre Columbia Science Balloon Facility. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues ellos nos prestan a nosotros un globo que es capaz de llevar cargas de hasta 8.000 libras, es decir, unas 4 toneladas, hasta 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, o sea, donde están por encima del 99,9% de la atmósfera. Es casi el espacio en cuestión de la cantidad de gas que todavía existe entre ustedes y los objetos astronómicos que se quieren observar. ¿Por qué se llevan esos objetos a Antártica? Bueno, resulta que cuando hay el cambio de estación entre la primavera y el verano en Antártica, se forma un vórtice de vientos alrededor del Polo Sur. Ese vórtice de vientos hace que si ustedes elevan uno de estos globos hasta esa altitud, ustedes pueden recuperarlo al otro lado de la Antártida unas semanas después. No es una órbita, realmente esto no tiene nada que ver con la órbita, pues aparte que obviamente todo cae hacia abajo todavía porque hay gravedad, pero no tiene nada que ver con la órbita y tiene todo que ver con los vientos. Por eso es un poco impredecible, pero es el efecto que se utiliza. El mismo efecto sucede en el hemisferio norte, pero en el hemisferio norte hay un obstáculo aún más insalvable para la ciencia. Rusia. Cuando se lanza, incluso en tiempos de paz con Rusia, ese país no permitía sobrevuelos de aeronaves de los Estados Unidos sobre su territorio. Entonces se podían lanzar los globos desde el norte de Suecia, por ejemplo, desde Kiruna, y se tenían que recuperar en Canadá, en Resolute Bay o en la parte norte de Canadá. En el sur, pues no tenemos esos problemas geopolíticos y se puede acercar mucho más hacia el polo porque aquí, a diferencia del polo norte, sí hay un continente y se puede recuperar el globo en distintos lugares. ¿Cómo se ve ese globo? Se ve más o menos así. Eh, el globo, cuando está completamente inflado, se infla con helio. Cuando está completamente inflado en esa fase a 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, tiene 1 millón de metros cúbicos de capacidad, es decir, es la cancha de fútbol del Campín. O bueno, sé que hay gente de Cali, del Pascual Guerrero, el estadio que ustedes prefieran en Colombia. Es el tamaño de un estadio entero y pues lleva estos satélites que son mucho más baratos de hacer, en parte porque somos estudiantes, la mayor parte de la gente que trabajamos en eso, y se llevan a esa altitud para hacer las observaciones. Ese telescopio tiene que ser casi autónomo porque el ancho de banda que tenemos para comunicarnos con el telescopio es el ancho de banda que se tiene para mensajes de texto, básicamente. Entonces, esto tiene que ser casi que un robot. Y al final,
del lanzamiento, pues se tiene que abortar, se abre el globo y se despliegan dos juegos de paracaídas que hacen que caiga suavemente sobre la Tierra. Pero acuérdense, el ancho de banda es el mismo de los mensajes de texto. Y si ustedes están incluso tomándose fotos con el celular, necesitan recuperarlo cuando regrese a la Tierra. Es decir, todas las observaciones que tenemos que hacer tienen que recuperarse cuando regrese el telescopio a la Tierra. Cuando yo comencé a trabajar en este proyecto, por allá en el 2008, les había acabado de pasar un chasco pequeñito. Resulta que ellos habían logrado enviar un prototipo del telescopio para volar alrededor de Antártica y después de 15 días de observaciones así perfectos, habían hecho las primeras observaciones de mapas de infrarrojo lejano en la historia, porque todavía no se habían lanzado los satélites, el satélite Herschel, que después hizo observaciones mucho mejores. Resulta que terminaron ese vuelo, tenían todas las observaciones, cayó el telescopio atado a su paracaídas, pero el paracaídas no se desprendió del telescopio y lo arrastró no por 10, no por 100, por 200 kilómetros sobre la superficie del glaciar. Y allá tuvieron que ir a encontrarlo. Y efectivamente cuando lo encontraron, los datos, la cápsula presurizada en donde estaban los discos duros para los datos no estaban, sino se habían caído. Y encuentra usted un tubo blanco en ese blanco de allá. Eventualmente lo encontraron. ¿Sí lo ven? Ahí lo encontraron y hicieron tres películas sobre eso. Y como yo no tengo un buen sentido de que puede ser peligroso o no, pues a mí se me ocurrió que esa era una buena idea para un doctorado. Entonces allí yo fui a parar. Esta vez no era un prototipo, sino era la observación que ya íbamos a hacer del campo magnético en el espacio interestelar desde una de estas plataformas. Y entonces nos fuimos para allá. Antártica es un lugar chusquísimo, es el continente más alto, más frío y más seco del planeta. Y tiene nombres buenísimos, por la isla Decepción, Cabo Exasperación, Cabo Monte Terror, las Islas de la Posesión, pues uno para qué quiere ir para allá. Bueno, yo terminé yendo para allá. Este es el mar congelado que se ve desde el avión cuando se está llegando. Esa es la plataforma de hielo. Ahí ven en el fondo, se ve la plataforma de hielo y lo que ven adelante es el mar congelado. El mar congelado se congela en esos pancakes, parece como si fueran pancakes gigantes. Cada uno de esos pancakes tiene cientos de metros y ahí ven el monte Erebus en toda su magnitud. Y bueno, llega uno allá. La pista es sobre el mar congelado. Es una pista que tiene que estarse cambiando dependiendo del grosor del hielo. Y llegué a la base de McMurdo, que es el asentamiento más, es el Nueva York de Antártica, porque tiene 1000 personas. Es la base por la que tienen que ir muchas personas, la gente que va a la base Concordia de Francia a Italia, los neozelandeses que van a la base Scott, todos tienen que pasar por McMurdo. Y esta es como se ve la base, es una base que tiene autonomía para 1000 personas durante el verano, 200 personas durante el invierno y tiene comida para 5 años por si acaso alguien se queda por allá perdido. No es un mal lugar para estar si hay un apocalipsis zombie, y también es el lugar a donde llegaron las expediciones, las primeras que se intentaron internar en el continente antártico. Antártica no se había visto hasta 1802 y no había penetrado nadie hasta el siglo XX. Y la penetración al continente antártico sucedió en 3 décadas, entre 1897 y 1927, lo que se llama la época heroica de la exploración antártica. Y ellos llevaban este tipo de construcciones, eran construcciones prefabricadas cuando lograban penetrar el hielo y todavía se mantiene, porque es un lugar tan seco en el que se mantenían pues ese tipo de construcciones. Una de las expediciones más célebres es esta. Estos son la gente de la expedición antártica y fue la primera expedición que intentó penetrar el continente para llegar hacia el Polo Sur y casi lo logran. Aquí están tres de los mayores personajes de la exploración antártica y en la mitad está el capitán Robert Falcon Scott y en la izquierda está Ernest Shackleton, que es probablemente uno de mis ídolos. Y estos son ellos después de la caminata de casi 800 kilómetros que tuvieron que hacer para intentar alcanzar el Polo Sur. Alcanzar el Polo Sur es un camello
porque ustedes comienzan desde el nivel del mar, pero el Polo Sur está a 3.000 metros de altitud. Es decir, no solamente tienen que sortear el frío, sino también tienen que trepar. Y esa trepada es la que es extremadamente difícil porque esos cambios de elevación hacen que haya vientos que se llaman vientos catabáticos, que son vientos que no solamente están impulsados por las diferencias de temperatura en el continente, sino que están también impulsados por la caída del aire. Ustedes saben, esos vientos que suceden en la alta montaña, que parece como si se les estuviera cayendo uno el aire encima, son los vientos catabáticos, son vientos que además de las diferencias de presión se mueven por gravedad. Y eso hace que Antártica sea un continente extremadamente brutal. Ven los rostros de estas personas, están negros por la exposición primero al frío, al viento y al sol, que está multiplicado porque la superficie pues es blanca permanentemente. Ahora, si uno vaya a Antártica, pues le tienen que dar esto, que es el equipo de temperaturas extremas. Ahí está Kira, una de mis compañeras de edificio en Antártica, si se pueden llamar a esos edificios, son estas estructuras prefabricadas en las que ustedes ven el calibre de todo. Esas tres mochilas que lleva ella encima, solamente se ven dos en su mano derecha ahí, son las que tenemos que llevar todo el tiempo en Antártida. Además, necesitamos entrenamiento incluso para ir al baño. Este es la escuela en el hielo, en el cual se simulan las condiciones más brutales, pues las condiciones, se llama condición cero, y es porque hay cero visibilidad y hay cero comunicación. ¿Por qué hay cero comunicación? Porque el viento es tan fuerte que las ondas de presión, que son la voz, no pueden transportarse. Entonces ustedes no pueden gritarle a sus compañeros para decirles dónde están y aparte no se puede ver nada porque el viento es tan fuerte que levanta la nieve que está sobre el glaciar. Entonces, esto somos nosotros aprendiendo a ir al baño y también tenemos que aprender, por supuesto, a movernos en la nieve. Aprendemos a hacer trincheras de hielo, a estar en la nieve y todos los días tenemos que ir a esta, que es la base con los dos edificios más altos de Antártica, la base de los globos de larga duración. Y ahí es donde tenemos que ensamblar nosotros nuestro globo. Este es el equipo con el que yo fui. Éramos 12, creo que falta solamente una persona en la foto. Yo estoy ahí con gorrito y bueno, ya me identificarán ahí. Y pues parte de lo que es singular sobre esa experiencia es ser el único latinoamericano o de los pocos latinoamericanos que hay. Afortunadamente ya hay mucha representación de los latinoamericanos, pero una de las historias que uno tiene que recordar es la historia de cómo nuestro continente, a pesar de ser el continente más cercano a la Antártida, porque no hay ningún otro continente más que Sudamérica que esté tan cerca de la Antártida, nosotros llegamos a la Antártida como suramericanos por arepaso. Esta es la expedición sueca a la Antártida que partió en 1901 de Buenos Aires y esa persona que ustedes ven en la parte inferior derecha, ese es José María Sobral. Él es el primer suramericano que estuvo en la Antártida. Sobral fue por arepaso porque esta expedición necesitaba llevar combustible pues para calentar las casas prefabricadas y los hombres que iban a estar allá. Y el gobierno argentino se le ocurrió que era una buena idea enviar a un argentino, pues ¿por qué no? ¿No? Pero no iban a mandar a un capitán o un teniente, mandaron a este suboficial Sobral, que en ese momento era cabo, después fue el teniente Sobral, y básicamente fue el único que dijo no. Sobral era soldado y se encontró con esta expedición y terminó pasando 24 meses en Antártida. Y fue el primer suramericano que estuvo ahí. Por cierto, no sabía sueco. Y el médico, que es el que está ahí en la mitad de atrás, después fue conocido por sus teorías de eugenesia, cómo los latinoamericanos no deberíamos ser capaces de hacer ciencia, pero bueno, esa es otra historia que afortunadamente Sobral logró demostrar con todos los brillos que pudo aprender a esquiar y pudo aprender a sobrevivir, y después se convirtió en el primer doctorado en geología en todo Sudamérica. Entonces, bueno, yo fui allá también con un grupo de gente de otras naciones, italianos, canadienses, estadounidenses, y la idea era construir ese telescopio que ya habíamos probado, nosotros lo habíamos lanzado desde Texas, lo más rápido posible porque llegábamos en septiembre, a finales de septiembre, cuando comienza a salir el sol, es la primavera austral, y los vientos se forman hacia el comienzos de diciembre, es decir, teníamos 3 meses para completar el ensamblaje de este, que es el telescopio. Entonces, si ustedes quieren ver más o menos cuáles son los componentes de este telescopio, lo que ustedes están viendo en últimas es esto que está aquí.
La luz entra desde el lado superior izquierdo, golpea un espejo primario, luego ese espejo primario va a un espejo secundario y luego va a una nevera que tiene los detectores a menos 269 grados centígrados, a 4 Kelvin, utilizando helio. Esta vez es helio líquido, no es el mismo helio que se utiliza para el lanzamiento del globo. ¿Cómo se siente uno de esos lanzamientos? Pues les voy a mostrar básicamente un lanzamiento de esos. Bueno, y así es como se ve partir a nuestro globo, a nuestro trabajo de 3 años construyendo este telescopio y funcionó bastante bien. Dio una, casi una vuelta entera alrededor del Polo Sur y cuando lo recuperamos estaba así eh, y así. Pero resulta que no todo salió bien. Durante ese lanzamiento se dieron cuenta que comenzó a girar fuera de control. En uno de esos giros apuntó directamente al Sol y este es el filtro que estaba justo en el camino óptico del telescopio. Es decir, vimos todo el firmamento, vimos todo lo que estábamos esperando a través de una bolsa de basura quemada. Y bueno, nos dejó algunas experiencias. Este es Elio Angile, que era mi compañero de habitación en Antártica. En Antártica nadie duerme solo, por cierto. Si los directores de proyecto duermen compartiendo con una persona más, nosotros los estudiantes compartíamos con dos más y la gente que va a hacer pues, servicios generales en Antártica tiene que compartir con hasta 4 personas. Nadie duerme solo en Antártica. Yo compartía habitación con Helio y con Lorenzo y Helio era el último hombre en la Antártica y de hecho fue una de las crónicas que me llevaron a iniciar pues este recorrido de documentar la exploración y la física pues para los periódicos en Colombia. ¿Qué hace uno cuando le sale mal un proyecto así? Pues obviamente se puede poner a llorar, se puede desesperar, pero lo mejor es acordarse de la gente que hizo cosas antes. Este es Ernst Shackleton. A lo mejor lo reconocen de la foto anterior en ese intento de llegar al Polo Sur. Y pues ahí está Shackleton mirándome diciendo, bueno, ¿qué va a hacer, hombre? Y Shackleton algo de autoridad tiene porque Shackleton no solamente intentó volver a Antártica otra vez, sino intentó volver de nuevo al Polo Sur. Aquí está Shackleton con dos de sus acompañantes. Shackleton llegó a latitud 88,7 sur, es decir, estaba a unos 90 kilómetros del Polo Sur. Casi, casi, casi lo logra. Y estos son ellos cuando estaban regresando. Shackleton, en esa expedición, encontró la forma de llegar al Polo Sur, aunque no hubiera podido lograrlo, encontró la forma de ascender a través del glacial Bearmore, que es el glaciar con la menor inclinación, con la menor pendiente, a través de las cuales se puede escalar.
Pero en esa expedición, aparte de Shackleton diciéndome que no me achantara porque las cosas pueden salir mal de vez en cuando, van tres de mis ídolos de toda la vida y que nos regresan al campo magnético de la Tierra. Estos son Douglas Mawson en la mitad, físico, Edgeworth Davis, físico, y Alistair McKay, que es médico. Entonces, obviamente todas esas historias y exploraciones hay que ver a los físicos, son mis ídolos, y lo que ellos quisieron hacer era hacer lo que no pudo lograr James Clark Ross 70 años antes, y era llegar al polo sur magnético. Entonces, en lugar de ir al polo sur geográfico, donde fue Shackleton, con los demás, ellos intentaron atravesar el mar congelado. Fue la primera expedición que llevaba automóviles, que por cierto no sirvieron para nada porque se rompieron casi apenas unos días después de llegar. Tuvieron que seguir con trineos y esta es la superficie del mar congelado. En el mar congelado no es como una pista de esquí, sino se forman esas estructuras que se llaman sastrugi. Los sastrugi son como las rugosidades en la superficie del hielo que hacen que no se pueda andar en línea recta. Ese es parte del problema por los cuales los automóviles no funcionaban. Imagínense un automóvil sin suspensión yendo sobre esto, que es literalmente un mar congelado con olas y todo. Además, tuvieron después que ascender. Esta es una de las fotos que tomaron. Estas son placas de vidrio, entonces todavía estaban con un grupo de acompañamiento y tuvieron que seguir a lo largo de la costa y están yendo sobre el mar congelado y encontrar un lugar para subir a la planicie antártica, porque el polo sur magnético también está sobre la planicie antártica, sobre ese glaciar de casi 2 kilómetros de espesor. Aquí están ellos, ven ahí la rotura en la placa de hielo. Esa está rota porque muchas de esas placas de hielo tuvieron que ser dejadas en Antártica y después fueron recuperadas por un viaje posterior y se rompieron por el frío y ellos ascendieron por el glaciar. En ese momento, Edgeworth David tenía 52 años. Tenían que ascender la diferencia entre el nivel del mar y casi 1800 metros de altura a unas temperaturas promedio de unos menos 30 grados centígrados con vientos de cientos de kilómetros por hora. Encontraron el ascenso al glaciar y caminaron por un lugar por el que nadie, ningún humano, había logrado caminar. Ascendieron al glaciar y una vez en la parte superior del glaciar vieron esto. Esto es los glaciares, pero también las montañas, que ahora se llaman las montañas de la Real Sociedad, nombradas por la Real Sociedad Científica del Reino Unido, y continuaron caminando en lo que ellos describían como una planicie cubierta por polvo de diamantes. Esta foto no está en muy buena resolución, son focas vistas desde arriba y llegaron a este punto y de ahí en adelante tenían que caminar sobre el glaciar congelado. Aquí están ellos en el último punto en el que podían seguir con las tiendas. De ahí en adelante intentaron seguir solamente y apenas para que tengan una referencia, una vez estaban ahí arriba, tenían que caminar más o menos unos 270 kilómetros para llegar a su objetivo. Es como caminar de Bogotá a Tunja a menos 30 grados centígrados. Y ahí tomaron esta foto. Esta es la primera vez que los humanos llegaron al polo sur magnético de la Tierra. Este es el lugar en el que todas las brújulas apuntan hacia abajo. Douglas Mawson no es un tipo que se conozca en todas partes, pero por sus propios méritos se convirtió en el líder de esta expedición y después lideró otras expediciones que llevaron a Australia y Nueva Zelanda a otros lugares en la Antártica. Ha descubierto más lugares geográficos en Antártica que cualquier otro y les apuesto que es la primera vez que lo escuchan. Pero bueno, siéntanse orgullosos, es un físico eh, que además aparece en los billetes en Nueva Zelanda. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues recuperar nuestro globo. El telescopio fue recuperado por estas personas que son probablemente los más tesos de toda Antártica. Esta es la ruta que lleva combustible al Polo Sur. El Polo Sur no está conectado por ningún camino, obviamente, pero todos los años hay un convoy que lleva combustible y alimentos al Polo Sur porque es mucho más barato llevarlo por tierra que volar el combustible. Entonces ellos de ida llevan combustible y comida, de vuelta no traen nada y en el primer vagón ahí se alcanza a ver nuestro telescopio como está embalado y fue lo suficiente para que pudiéramos lanzarlo 2 años después. Estos somos nosotros 2 años después intentándolo en enero del 2013 lanzar nuestro telescopio. ¿Y cómo se vio ese lanzamiento?
Y así es como un telescopio de 4 toneladas, sale flotando, suspendido de un globo, después de estar suspendido de un camión de bomberos modificado para que no vaya a ser una pendulación que lo vaya a destruir contra la Tierra. Y así es como ese telescopio vio la superficie de Antártica desde una altura, aquí todavía no está a la altura más alta, está a 15 kilómetros de la superficie de la Tierra aquí. Y esto fue lo que vimos. Esto a lo mejor no apareció en las noticias, después apareció, pero en algunos medios. Esta es la primera observación del campo magnético en una de esas nubes que no se pueden ver en luz visible. Ese es el campo magnético en esos lugares en los cuales la luz no logra atravesar. Y son esos lugares en los que se forman las estrellas. Y no solamente lo vimos ahí, sino años más tarde después lo volvimos a ver con el satélite Planck, con el que no solamente hicimos el campo magnético en ese lugar, sino tenemos esto. Es la representación del campo magnético que medimos con Planck en todo el firmamento. Eso que vemos ahí, como si fuera un Van Gogh, es la orientación del campo magnético. Y los colores es la cantidad de materia en la línea de visión. Esa banda que ustedes ven en la mitad, esa es nuestra propia Vía Láctea. Y hacia arriba y hacia abajo, pues obviamente hay más materia, entonces azul significa que hay menos materia, y lo que están viendo es ese campo magnético invisible que está entre las estrellas y que no solamente es importante por hacer imágenes tan bonitas, sino que en últimas es una de las fuerzas que permite que se organice la materia para crear estrellas como nuestro Sol, sistemas como nuestro sistema solar y planetas como en el que vivimos nosotros. Y eso es lo que tengo que contarles hoy. Entonces los dejo con el libro, si quieren escuchar más sobre esta historia y sobre cómo los humanos llegaron a Antártica y pues abro el espacio para preguntas. Así mismo es y me alegra mucho, Eduardo, que me hagas esa pregunta porque me lleva a... La carátula la hicimos efectivamente, está basada en uno de los libros de Julio Verne y tiene elementos modernos, lo hizo una artista colombiana, Nadia Bausam, que ahora está en España, y tiene varios elementos de la exploración antártica. Entonces, si ves en la parte superior derecha, hay unos señores alrededor de una tienda, son estos señores. Esos son la expedición británica, la expedición del capitán Robert Falcon Scott, cuando llegan al Polo Sur y se dan cuenta que los noruegos los acaban de ganar en la carrera para llegar al Polo Sur. Esos son los que están allá arriba. Otro elemento que está ahí también, el barco. Ese barco es el Endurance, que es un barco que en la expedición liderada por Shackleton para atravesar Antártida en 1922 quedó atrapado en el hielo. Este es el Endurance atrapado en el hielo. Entonces ahí ven el Endurance. Y este es el Endurance destruido por el hielo. Y aquí, esta es la tripulación del Endurance. Todos esos hombres se salvaron de la travesía en Antártica. Ellos recorrieron desde el lugar en el que estaba atrapado el barco en el hielo hasta la isla Elefante, en donde están ahí, y se salvaron después de 3 años casi atrapados en el hielo. Ese barco después lo encontraron, este barco que está aquí, duró 100 años en el hielo y lo encontraron hace 2 años. El servicio marítimo de las Falkland, de las Islas Malvinas, es un servicio británico, encontró el Endurance, lo encontraron bajo el agua. Esto fue apenas unos meses después de que nosotros presentamos el libro. Entonces, tiene todos esos elementos, efectivamente, del viaje de Julio Verne, pero también elementos relacionados con la exploración antártica, incluso moderna. Sí, realmente hay dos experiencias muy particulares. La primera es que siendo un ambiente autocontenido, porque la base en Antártica en últimas opera como una estación espacial o como un barco en alta mar, está realmente todo contenido, pues le dan una enseñanza primero a ese sentirse como en un ambiente en el que estamos juntos o no estamos. Entonces, ese sentido de la cooperación, el trabajo en equipo que es vital,
desde cosas tan sencillas como por ejemplo el manejo de los residuos. Toda la basura que va a Antártica tiene que irse de Antártica o tiene que ser de alguna forma recuperada. Entonces en la base todos los sábados tenemos fiestas de disfraces y se utilizan los disfraces que la gente ha utilizado desde los ochentas. Entonces como ese sentido de todo lo que se usa en últimas está muy cerca a nosotros y por fuera de la base no hay nada más que la desolación más increíble y realmente ese sentido que yo tengo que me hace pensar, por ejemplo, cuando la gente habla de viajes a Marte o de colonizar otros planetas, es como, ustedes están realmente seguros de que quieren ir ahí. En Antártica realmente se siente eso de vivir en una burbuja que sostiene la vida humana y la hace posible. Cuando la gente habla de irse a colonizar esos planetas, yo digo, pero ¿qué carajo se van a ir a hacer? O a Marte. Chévere por el tema de exploración, pero pensar que toda nuestra especie puede moverse a otro lugar cuando tenemos este vividero tan fantástico, esa es una de las cosas. Y la segunda es una experiencia mucho más cercana al autoconocimiento y es eh, como ese es el límite de la naturaleza. Antártica realmente da la medida al hombre, da la medida a los humanos. O sea, cuando uno se enfrenta a los elementos de esa manera, cuando el viento, por ejemplo, que le está a uno cortando aquí las comisuras de los ojos, me acuerdo, se tiene que echar uno vaselina en las orejas, en las manos, es realmente tan, tan, tan violento que realmente se valora mucho más las condiciones que podamos tener aquí. Resulta que la mayor parte de nuestra galaxia está ionizada. Hay muchas cargas libres y forman un dínamo completo, aparte del movimiento de rotación de la Tierra. Esas cargas libres forman este campo magnético que es mucho más tenue que el de la Tierra. Estamos hablando de unos 5 a 10 microgauss, es decir, unos 8 órdenes de magnitud más tenue que el campo magnético que tenemos en la Tierra, pues muchísimo más tenue que los campos magnéticos del imán de la nevera. Entonces, es el movimiento de esas cargas libres en esos plasmas ionizados que existen en nuestra galaxia el que produce eso. Y la amplificación, pues viene de un campo primordial, que en eso nos podemos echar otro rato, y es de donde viene ese campo magnético primordial, porque se amplifica directamente desde el Big Bang. El remanente, los campos primigenios, se amplifican por ese efecto dínamo de esas cargas que están libres. Entonces es porque simplemente tenemos unos plasmas que se están moviendo y ese es el origen del campo magnético. ¿Cuál es el efecto en la formación de estrellas y galaxias? Resulta que la materia prima para formar las estrellas y las galaxias, ese gas, es neutro, ¿no? Son moléculas y átomos, pero está acoplado por colisiones con la materia ionizada. Entonces, hay un acoplamiento que se puede medir incluso cuando hay una partícula en 10.000 o una partícula en 100.000 o una partícula en 1.000.000. Incluso el acoplamiento por las condiciones de densidad es muy alto entre los iones y los neutrales. Entonces, eso hace que haya una fuerza adicional. No solamente es la gravedad, sino también está la fuerza de Lorentz. La fuerza magnética tiene influencia en ese gas que se está moviendo en la galaxia. Obviamente cuando el gas se hace muy denso, pues le vale huevo la fuerza de Lorentz y colapsa por gravedad. Pero cuando está en el medio tenue, la fuerza magnética tiene influencia. Sí, no, pues no le di más detalles a los animales, pero pues están en la portada del libro. Entonces, pues vamos a la portada del libro. Están el trío antártico, que son focas, ballenas y pingüinos. Nosotros en la base en McMurdo estamos muy cerquita a un risco de presión, que es donde se encuentra el glaciar con el mar congelado, y eso hace que por las fuerzas de los dos se forme como una mini cordillera en donde se abre el mar y por ahí salen los animalitos, pues porque romper el mar congelado es muy difícil. Entonces por ahí salen más que todo focas. Vemos focas, vemos pingüinos, vemos hacia el final de la temporada. Yo vi pingüinos pequeños, los pingüinos de Adelie, que son los chiquiticos, pingüinos emperadores, vimos uno solo en la base y el man, o sea, estaba más perdido que el carajo. Y por el Tratado de Servicio Antártico, uno no puede interactuar con la fauna si no está autorizado a interactuar con la fauna. Y en el único día libre que tuve, de hecho ese es el comienzo del libro, el primer capítulo del libro,
cuenta la historia de mi día libre cuando fui a acompañar a unos buzos en la Antártica y que estaban haciendo un documental que eventualmente se convirtió en el documental Planet Earth. Yo no lo sabía en ese momento, no lo supo hasta hace un par de años. Esas imágenes que ellos estaban capturando, a mí me llevaron, pues porque les cargaba el equipo, pero estaban haciendo parte del documental Planet Earth y ellos estaban viendo la megafauna en el fondo oceánico de Antártica, y es que tiene unas estrellas de mar gigantescas en el suelo alrededor del oceánico, alrededor de la base de McMurdo. Ok, respecto a los procesos extractivos y cómo están cambiando el eje, pues en últimas sí, en últimas están cambiando la distribución de materia de la Tierra, entonces sí, pero el efecto es realmente diminuto. Es, los procesos extractivos sobre todo, eh, lo que sí he escuchado, y ese sí he leído artículos científicos, es como el deshielo de los glaciares sí cambia el momento de inercia de la Tierra. De hecho, los glaciares son tan pesados que deforman la Tierra. En el centro de Groenlandia, la topografía de Groenlandia es como si fuera así. Y es porque el glaciar es tan pesado que empuja la Tierra. De hecho, esos golpes que tiene como la Tierra por sostener ese glaciar, pues han cambiado todo el momento de inercia. Entonces, a orden cero, la Tierra es como una esfera. A orden uno, es como una esfera achatada, pero a orden 10 o así, está también influenciada por esos pequeños. Entonces, la noticia que yo escuché es que los días se estaban haciendo más largos por el cambio en el eje de rotación. Es realmente cambios en el momento de inercia de la Tierra, pero son diminutos, diminutos, diminutos. Pues hasta donde me dé el pellejo, ¿no? No solamente las publicaciones están en el primer cuartil, todas mis publicaciones como primer autor son en AppJ y ANA, dos de las tres mejores revistas de astronomía. Entonces, no, yo soy investigador en activo, tengo mi índice H, sigo publicando, sigo siendo, o sea, yo voy a dejar la molestia aparte, pues soy uno de los especialistas en el campo magnético de la galaxia y en el hidrógeno atómico, pues eso es lo que me lleva a que por decisiones personales he tenido que moverme mucho, pero pues estoy en activo. El problema de la divulgación científica es que tengo dos problemas. El primero es que no puedo vivir de eso. O sea, si yo pudiera vivir de la divulgación científica, pues sería regio, ¿no? Cuando contabas la historia de Tien Klan, yo decía, qué suerte que tiene, ¿no? O sea, 18 años se echó para aprender a echar un cuento. Pues no, regio por él, me parece buenísimo, pero pues es que Tien Klein tiene una cosa que yo no tengo y no va a tener nunca, y es que él es francés. Yo soy colombiano y hablo en español y por una decisión propia yo hago mi divulgación científica en español y no hay nadie que pueda pagar lo que cuesta lo que yo hago en Colombia. O sea, y no, no lo miento. Y cuando yo digo eso, Diana Uribe me decía es que nadie tiene la cantidad de plata que se necesita para que tú te puedas dedicar a la divulgación científica en Colombia. Y es cierto. Y además es el lugar en el que me interesa hacer divulgación científica. Yo he hecho divulgación científica en Alemania, en Canadá, en Francia. En Italia es un poco más jodido porque no soy tan bueno en el idioma, pero en últimas, parte de la decisión es únicamente crematística. O sea, yo no puedo vivir de hacer divulgación científica y el libro lo hice casi que como por una cosa incidental. Qué pena si me extiendo un poco en la respuesta. La plata que me están pagando por las columnas, eh, yo la estoy invirtiendo. Yo compro dos libros, dos de mis libros con cada columna. Y cada uno de esos libros va a un lugar de Colombia. Hemos mandado los libros a Ciénaga, a Arauca, al Tambo en Putumayo, en Nariño. Los hemos mandado a escuelas en el Putumayo porque en últimas, o sea, esa plata ni me va a hacer más rico y sacarla de Colombia es un camello. Entonces yo lo hago casi que por un hobby, eh, me daría buenísimo. Y lo segundo, entonces, esa es la primera, ¿no? Por plata. En últimas, y la segunda es la divulgación científica.
en últimas usted comienza a competir con un montón de gente cuando realmente la está haciendo, ya se convierte como en una cosa de show business, ¿no? O sea, a nadie le interesa que yo sea divulgador científico porque soy doctor en astrofísica o fui a Antártica. Después me toca competir con mucha gente que a lo mejor lleva haciendo divulgación científica mucho tiempo, que a lo mejor son voces distintas. O sea, yo sí creo que deben existir una pluralidad de voces en divulgación científica. A mí de nada me sirve ser el Carl Sagan colombiano si no existe una voz que le llegue a la persona a la que yo le caigo mal o a la persona a la que a lo mejor no quiere escuchar un hombre hablar de ciencia o a lo mejor no quiere escuchar un rolo hablar de ciencia. Entonces, esa pluralidad me parece que está bien. Y entonces me parece que en últimas yo no estoy compitiendo por ese nicho de mercado y se me hace que está bien, o sea, lo que hago está bien. Bien me gustaría vivir de mis libros o de lo que escribo para dedicarle más tiempo, pero en últimas me alimento de las dos cosas, como que tengo una patica en cada lado y creo que el tiempo decidirá hacia qué lado va, pero está muy claro, de divulgación científica en español y en Colombia no se vive. Sí, claro, y lo estoy intentando hace mucho. O sea, en últimas, el nombre científico que yo me he hecho ha sido en grandes colaboraciones, en Planck, en Thor. Ahora voy a trabajar con el SKA. En últimas, eso es a lo que yo estoy yendo. O sea, no tengo mi equipo por dos razones. Una, pues porque me he movido bastante por Europa. Y segundo, porque no me han dado la plata. Pero sigo intentándolo. Y en enero, pues, en últimas, si uno quiere cambiar el panorama en astrofísica, pues necesita uno estar suficiente tiempo y segundo, necesita la plata y es algo que no me enseñaron en la universidad. O sea, tuve excelentes profesores de física, pero no se forma en esa cualidad que es tan importante ahora y es la habilidad de conseguir plata para hacer lo que uno quiere. Antártida o Antártica, eso puede causar una guerra entre Chile y Argentina, porque es la Antártida chilena y la Antártica argentina. Entonces se aceptan las dos acepciones en español. En el libro, obviamente es una cosa de edición, yo lo llamé Antártida. Yo tiento a decir más Antártica porque se llama Antártica en inglés, es Antarctic, Antarctic, en Antarctique en francés también. Entonces, por eso utilizo con la C, pero se pueden las dos. Y viene en últimas, la raíz de eso es antioso. ¿Por qué antioso? Porque ártico, las regiones árticas vienen de artos, que significa oso, por la posición de la Osa Mayor en el norte del firmamento, que era la referencia para los griegos. Nosotros heredamos de los griegos, pues esa excepción que utilizó Aristóteles llamándolo anti-artos, o sea, la dirección opuesta a la dirección de los osos. Entonces, habría que preguntarle a Aristóteles. Imagínese que me entrevistan para Caracol Radio 2012, diciembre, un frío ni el hijo de madre afuera, pero pues es Antártica, ¿no? Está bien. Y me están entrevistando para Caracol 9 AM, 6 AM, 9 AM, y estaba Arismendi, estaba Patricia Pardo, estaba César Augusto Londoño, y había una periodista de Barranquilla cuyo nombre no quiero decir, pero fue reina de belleza, fue señorita Atlántico. Y ella me pregunta, cuéntanos, Juan Diego, ¿cómo se maneja el terror del bizcocho? Y entonces ya no sabía qué decir, no sabía qué era el terror del bizcocho. En últimas, ella me quería preguntar cómo se hace para ir al baño en Antártica. Entonces, no sé si eso es a lo que se refiere. Bueno, en la base hay baños normales, pues baños que van en últimas a un cubo gigante que después queda congelado, entonces es fácil de manejar. La experiencia más memorable, posiblemente la que a usted le interesa, es Big Drop. Y es cuando usted va en la base, pues no hay un baño, sino hay un hueco en el glaciar. Es un tubo de metal que se saca al final de la temporada y se llevan todos los desechos humanos. Y mi jefe en el laboratorio decía que los hombres de verdad, porque había algo de machismo realmente, había mujeres en el equipo, teníamos que ir al Big Drop, no al baño que quedaba en una casetica. Bueno, incidental. Sí leí la noticia, pero me parece que la amplitud no era muy grande en Groenlandia.
lo iba a llevar a, hay un evento que sí tenemos que estar pendientes, porque son las noticias, que es un glaciar, incluso por primera vez esos titulares que se les dan en los periódicos, y Pablo aquí se va a reír, por todos esos nombres que se le ponen y todos esos títulos de Einstein tenía razón, y en últimas es los periodistas andan a mil, tienen que encontrar un gancho así rápido, pero hay un glaciar al que sí le pusieron un buen nombre que se llama el glaciar Thwaites, que es el glaciar del juicio final. El glaciar Thwaites es un glaciar que queda en la parte occidental de Antártica, debajo de Sudamérica más o menos, pero más hacia un ladito. Ese glaciar está en una conjunción de dos placas de glaciares que si ese glaciar se derrite es como si usted deshiciera el rompecabezas que está teniendo los glaciares ahí. Por eso se llama el glaciar del juicio final. Este sí que le tengo miedo. Glaciar Thwaites, por el científico glaciólogo que lo descubrió, glaciar Thwaites. Es el mismo. Ese barco, después de la expedición antártica, el Terror y el Erebus, ellos vuelven. James Clark Ross estaba enamoradísimo de su esposa y se casa, de su novia, se casa y él promete que nunca más va a volver a hacer expediciones. Y efectivamente comienza a trabajar como primer lord del almirantazgo y ya no tiene que ir a más investigaciones y toma ese barco, el que se llama, el que conocieron como el hombre que se comió sus zapatos porque había estado en una expedición en el norte del Canadá y había tenido que comerse los zapatos para sobrevivir y ese man es el que hereda el Erebus y el Terror. Y se va con el Erebus al Terror al norte de Canadá y, y están buscando el pasaje noroccidental y ellos mueren allá. ¿Sí? Hay una película también que es buenísima. Es basada en el libro de Dan Simmons que se llama El Terror, en donde también es la versión ficcionalizada, en donde hay un monstruo que se está comiendo pues a la tripulación. Eh, y es una serie. Es una serie. Sí, el hombre que se comió sus zapatos es John Franklin, Sir John Franklin, que en últimas, esa fue pues es una historia que tiene mucha parte de realidad, porque cuando ellos se perdieron, es un señor que ya estaba pasado de la edad para ser explorador antártico y fue muy criticado por eso, pero su esposa era bien pegadita a la realeza británica y ella hizo una campaña para ir a rescatarlos, en el que uno de los principales promotores era Charles Dickens. Entonces Charles Dickens tiene escritos pidiendo plata para ir a recoger a esta gente y se murieron todos, 128 hombres, la tripulación entera del Erebus y la tripulación entera del Terror. El Terror lo acaban de encontrar, lo encontraron hace 3 años en la bahía de Hudson. Ellos básicamente iban para el pasaje occidental, dieron una vueltica y se quedaron ahí abandonados. Yo cuento eso en el libro, pero el buque lo encontraron después de que yo escribí el libro. Pero entonces, ya tienen el libro de Dan Simmons, pueden ver la serie que se llama El Terror también, es una buenísima, tiene todos esos y tiene, mi personaje favorito no es John Franklin, que obviamente es uno de esos actores británicos que tienden a aparecer en Harry Potter, sino es el capitán del otro barco, porque el capitán del otro barco era un tipo que no podía ser el jefe de la expedición porque tenía un defecto terrible. Era irlandés. Pero ese era el que sabía las vainas, ese era el que sabía cómo era la vuelta. Sí, es cierto, es cierto. De hecho, los modelos de campo magnético se tienen que actualizar todos los años para la navegación, tanto naval como aeronáutica. Y en los últimos años, el polo norte y el polo sur magnético se han movido más que en los últimos 100 años, desde que llegó James Clark Ross al polo sur, al polo norte magnético. Cuando ellos llegaron, el polo norte magnético estaba en el norte del Canadá, estaba sobre territorio, ahora está sobre el agua. Lo mismo el polo sur magnético, ahora antes estaba en la planicie antártica, ahora está sobre el océano Antártico. Se está moviendo y no sabemos por qué. Hace parte como del funcionamiento, ya es la mecánica del plasma interno. Y tenemos por fenómenos de paleomagnetismo, es decir, por las piedras que conservan algo del momento magnético, sabemos que han habido inversiones magnéticas en la historia geológica del planeta, no mientras los humanos hemos estado aquí. Eso ha servido de argumento para películas. Ahora que hablamos de películas, ¿se acuerdan de la película 2012, donde hablaban de la inversión del campo magnético, de efectos climáticos? Eso es carreta, pero sí es cierto. No se sabe si va a haber una inversión magnética. Y hay otro lugar que es bien particular del campo magnético y es la anomalía del Pacífico, del Atlántico Norte.
del Atlántico Sur, perdón, que es una anomalía que queda como en la parte sur, entre las Malvinas y la isla de Santa Elena. Ahí hay un lugar en el que hay un hueco y de hecho ese hueco en el campo magnético hace que sea uno de los lugares que está más bombardeados por campos, por rayos cósmicos. Y los satélites lo saben. La gente que trabaja en satélites sabe que ese es un punto donde las transmisiones se pueden cortar y cambia, también está cambiando con el tiempo. Hay anomalías también sobre Paraguay, hay una anomalía magnética que están trazando todo el tiempo. Entonces, el estudio del campo magnético es el estudio como de un fenómeno que está cambiando incluso en cuestión de horas. Cambia con la posición del Sol, cambia por fenómenos que son muy complicados precisamente por la mecánica del plasma en el interior de la Tierra. Para el telescopio, para el globo, todo es por energía solar. Nosotros tenemos paneles solares que están recargando y cargando y recargando el telescopio. Ese es el telescopio. La base de McMurdo tiene energía eólica. Había un reactor nuclear que ya no está en funcionamiento y tenemos un generador diésel que es, pues en últimas, el medio que se tiene. Paneles solares es muy complicado por los vientos y porque está continuamente cubierto, o sea, eso sería básicamente darles tareas adicionales y aparte solamente funcionan la mitad del año. Entonces, los paneles solares no son una buena alternativa. Entonces, la respuesta, diésel, viento. Paneles solares no tanto, paneles solares para el globo y reactor nuclear que ya no está en funcionamiento. Para uno ir a Antártica tiene que pasar un examen médico, no hay nada que hacer, tiene que estar calificado pues por un médico, todo está en el libro, hay historias sobre cómo casi yo no puedo ir a Antártica porque pensaron que me habían removido una parte del cerebro. Eh, el, el hospital más cercano y el odontólogo más cercano están a 6.000 kilómetros, están en el sur de Nueva Zelanda. Entonces, el problema es para intervenciones serias, y esto es en el verano, en el invierno, no pueden aterrizar aviones. Hasta hace muy poco no podían aterrizar aviones, pero hace 3 años hicieron una evacuación médica de una de las personas, precisamente la doctora de la base, se diagnosticó cáncer de seno y hicieron uno de los primeros rescates nocturnos en Antártica. O sea, aterrizaron un avión en el Polo Sur para llevar a esta señora al hospital en medio del invierno, con sistemas de visión nocturna, tienen que tener el clima perfecto y para que llegue un avión a la base, porque precisamente por estar en la pista de hielo sobre el mar congelado, pues la base no puede sostener el avión todo el tiempo. Entonces el avión tiene que tener garantizado el tiempo para llegar y para devolverse. Eso hace la evacuación médica muy difícil. Entonces, yo viví una evacuación médica, pueden pasar varios días antes de que reciban atención, pues, hospitalaria seria. Obviamente hay médicos en la base, pero pues es mucho más complicado. Bueno, los cruceros en Antártica en general van a la península antártica, que es esa colita que le sale a Antártica que está muy cercana a Sudamérica. No se conecta con Sudamérica, de hecho, eso forma una letra C porque ahí hay 6 placas tectónicas. Es increíble la geología de ese lugar. Entonces ellos salen del sur de Argentina o del sur de Chile, hacen el paso Drake y llegan a las islas en donde habían islas balleneras, había estaciones balleneras. En particular, uno de los destinos principales es la isla Decepción, que es una mala traducción porque Deception en inglés significa engaño, no decepción. Entonces, a la isla Engaño. Es una isla que tiene la forma de una letra C y es una isla porque hay cosas chéveres que ver, ¿no? Hay topografía, hay montaña, hay glaciar, hay muchos animales, hay muchas focas, hay ballenas y están las estaciones balleneras y hay un cementerio de balleneros, porque como era una estación ballenera, los hombres que morían ahí les hacían las lápidas con huesos de ballena, que era lo que había a mano. Entonces, un lugar bien pintoresco y están todas las máquinas derruidas, si a uno le gustan los abandonos, es un lugar muy chévere. Y van algunas otras islas que hay por ahí. El problema pues el problema es que esos lugares nadie debería ir allá. O sea, en últimas, son lugares que son santuarios de la naturaleza y de la ciencia. Incluso cuando los científicos van, ir como científicos es un camello. Tiene que haber una justificación grande y de hecho es uno de los lugares a los que han ido las expediciones antárticas colombianas.
de las que hablo aquí en el podcast. Si están interesados, le hicimos un podcast al libro donde hablamos de la presencia colombiana en Antártica. Entonces, hay, por ejemplo, claras indicaciones que unas de esas islas están siendo afectadas. Por ejemplo, depósitos de guano milenarios que nos pueden hablar de la alimentación de las aves, de cambios producidos en los últimos años por la industrialización. E incluso hay una científica colombiana que estudia la cantidad de mercurio en las deposiciones de las aves marinas en Antártica, por cierto. Entonces puede trazar cuál es el efecto del mercurio. En Antártica no hay nada que produzca mercurio, pero el ciclo de los océanos lleva al mercurio a Antártica. Entonces nos está diciendo mucho sobre la información de cómo se desplazan estas toxinas producidas por el hombre por todo el planeta. Bueno, este es uno de los lugares donde llega la gente en las playas, desembarcan y están pasando por encima de ese guano milenario que debería estar siendo estudiado con mucho más detenimiento. Entonces, ¿debería ir a la gente a la Antártica? No. No porque por un significado moral, no, porque es un lugar horrible. Es realmente duro ir a Antártica, entonces lo llevan a uno como si fuera Disney World, están un par de horas en estas islas y se devuelven. Y a cambio, pues es una huella de carbono enorme, perturba un ecosistema y se puede ver 1000 veces mejor en televisión, en Planet Earth, en todos estos documentales tan espectaculares que están saliendo. Y si tienen ganas, pues metan las piezas en la nevera y se sienta realmente como es estar allá. Eh, entonces no estoy de acuerdo con los cruceros antárticos. Una cosa distinta, pues, es las representaciones de las naciones en Antártida. Y ahora Colombia tiene la RC Simón Bolívar, que es un barco de investigación buenísimo, hecho 100% con tecnología colombiana, del que nadie habla. Esto lo hicieron en Dimar, en Cartagena, y es un barco que no le tiene nada que envidiar a los barcos de alta tecnología. Hace el cruce del Paso de Drake y está haciendo soberanía de Colombia sobre esa región. De hecho, Colombia este año, hace apenas unos meses, se confirmó como con voz y voto en el Tratado de Servicio Antártico, para bien y para mal, pero por tener representación del país y científicos que van a bases de otros países y eso mejora la cooperación. Entonces, ir de paseo, nah, no sé, pues mi opinión personal no se me hace justificable. En cualquier librería, es decir, en Colombia es fácil, en la Librería Nacional, en la Lerner, en Prólogo Libros, si no están en Bogotá, pues en la Panamericana también la consiguen. Si no, en Busca Libre, de hecho deberían comprarlo hoy porque hoy está con 20% de descuento, la fiesta en Colombia del libro, entonces lo pueden buscar ahí. Ya les pongo, mejor dicho, en el chat mientras termino, les pongo un link para que lo busquen en distintas librerías, ¿ok? Muchas gracias a ti, Fernando, por esta invitación y muchas gracias a ustedes por escucharme. Espero que sigamos en contacto. Estoy en Instagram como Astro Soler, en esa cloaca que se llama Twitter, que se llama X, hablando de cosas no cloaquescas, en arroba Juan Diego Soler. Y estoy los viernes en El Espectador, cada 15 días me pueden leer, de vez en cuando con historias más largas, pero no con esa regularidad. Esto es una columna de ciencia, pues podemos seguir con esta conversación. No dejen de chequear el libro y el podcast del libro que nos quedó buenísimo. Tiene música de una compositora colombiana que se llama Gabriela Supelano. Entrevistamos a Claudia Morales sobre cómo cubrir temas de ciencia y cómo lo que significa escribir un libro de ciencia en Colombia, pero también a miembros del Servicio Antártico Colombiano. Entonces, eso es el libro para niños, ya lo pueden conseguir en Busca Libre, en Prólogo Libros o directamente con Ciencia Magnética. Eh, Pueden conseguir la colección entera o los libros individuales. El mío es el tomo de física, pero hay otros tomos que hablan de matemáticas, neurociencia, biodiversidad. Bueno,